En una época donde la reputación lo era todo y la voluntad de una mujer contaba poco, una joven fue entregada como castigo a un hombre que ya no creía en el amor. Él, un magnate lisiado que vivía recluido entre sombras. Ella, una hija humillada, condenada por su propio padre a un matrimonio sin elección. Pero lo que comenzó como una sentencia, pronto encendería una llama que desafiaría al destino, a la sociedad y al pasado que ambos temían enfrentar. Prepárate para una historia de redención, dignidad y amor prohibido en tiempos de orgullo y apariencias. Cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. ¿Y tú? ¿Crees que el amor puede nacer incluso del castigo? Newport, verano de 1895. El aire salado del Atlántico se filtraba entre los ventanales de mármol de la mansión Alcott, acariciando las cortinas como si intentara consolar un dolor que apenas comenzaba. En el despacho, donde el olor del tabaco y del cuero impregnaba las paredes, el banquero Horace Alcott mantenía la mirada fija en el reloj de bolsillo que colgaba sobre su chaleco. Cada tic-tac marcaba la condena de su hija. Fernanda permanecía frente a él, erguida, con las manos unidas sobre el regazo del vestido azul de seda que había usado la noche anterior, en la velada donde todo se derrumbó. Había rechazado, ante los ojos de media sociedad neoyorquina, el compromiso con Arthur Belmont, el hijo de uno de los socios de su padre. La humillación pública fue inmediata, y Horace, cegado por la cólera, no vio en ella a su hija, sino a un obstáculo para sus ambiciones. «Has traído vergüenza a nuestro apellido», dijo con voz contenida, casi fría. «Si no sabes comportarte como una dama, aprenderás a hacerlo siendo esposa de un hombre que no tolerará tus caprichos». Fernanda levantó el rostro. Sus ojos, grises como el cielo antes de la tormenta, buscaron alguna señal de ternura, pero hallaron únicamente el reflejo implacable de la ambición paterna. «¿Qué hombre aceptaría casarse conmigo por obligación?», preguntó con la voz temblorosa. Horace se inclinó hacia ella. «Nathaniel Carroway, un magnate del ferrocarril, viudo, vive en Newport, apartado del mundo desde su accidente. Es un hombre respetado, poderoso, y te enseñará lo que significa la obediencia». El silencio que siguió fue tan pesado como el plomo. Fernanda sintió que la habitación se contraía. No conocía a ese hombre, pero su nombre se murmuraba en los salones con una mezcla de respeto y temor. Decían que había perdido a su esposa en un accidente que también lo había dejado marcado. Algunos lo llamaban un genio, otros un alma rota. La decisión estaba tomada. Ninguna súplica cambiaría la voluntad de su padre. Esa misma tarde, un carruaje la llevaría a su nuevo destino. Horas después, mientras las calles de Nueva York quedaban atrás, Fernanda contempló por la ventanilla la ciudad que se desvanecía entre la neblina. El sol se escondía tras los rascacielos nacientes, y el sonido de los cascos de los caballos se mezclaba con el murmullo de la resignación. En sus manos llevaba una pequeña valija y un retrato de su madre fallecida, el único rostro que parecía comprenderla todavía. El trayecto hacia Newport fue largo. Las ruedas del carruaje golpeaban la tierra húmeda mientras el paisaje cambiaba de los edificios industriales al verdor costero. A medida que avanzaba, el aire se volvía más fresco, más cargado de sal y silencio. El cochero no hablaba. Solo el crepitar del látigo y el resoplido de los caballos rompían la quietud. Cuando el carruaje se detuvo frente a la mansión Carroway, la joven sintió que el corazón se le detenía. El edificio, de piedra gris y torres altas, parecía tallado en soledad. Las ventanas, cubiertas por cortinas cerradas, reflejaban la luz del ocaso con un brillo melancólico. El mar rugía a lo lejos, y las gaviotas revoloteaban sobre los acantilados. El mayordomo, un hombre alto y delgado, salió a recibirla. Su voz era cortés, pero distante.
Bienvenida, señora Carroway. El señor la espera en el estudio. Fernanda asintió, con el temblor contenido de quien se sabe prisionera del destino. El interior de la casa era amplio y silencioso. Retratos antiguos colgaban de las paredes. Relojes detenidos marcaban horas que nadie corregía. Un aroma a madera envejecida y cera derretida impregnaba el aire. Nathaniel Carroway aguardaba de pie junto a la chimenea, apoyado en un bastón de madera oscura con empuñadura de plata. Era un hombre de porte sereno, de rostro grave y mirada profunda. El cabello castaño, peinado hacia atrás, dejaba ver algunas canas en las sienes. Vestía con sobriedad, un traje oscuro perfectamente cortado, una camisa blanca impecable y un chaleco de brocado gris. No parecía un hombre derrotado, pero su gesto contenía una sombra que hablaba de dolor y de renuncia. «Así que usted es Fernanda Alcott», dijo sin moverse. «Su padre me escribió hace unos días. Me informó que deseaba un matrimonio conveniente». Ella bajó la mirada, sintiendo el rubor subirle al rostro. «Yo no deseaba casarme», respondió con sinceridad, «pero no tuve elección». Nathaniel la observó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Luego asintió lentamente. «Tampoco yo tuve elección. La vida, señorita Alcott, suele imponerse con más fuerza que la voluntad». Esa frase, pronunciada con tono bajo y resignado, fue la primera grieta en el muro de hielo que los separaba. Fernanda lo escuchó sin atreverse a levantar la vista. Había en su voz una mezcla de autoridad y melancolía que la conmovió más de lo que hubiera querido admitir. El mayordomo interrumpió el silencio para anunciar la cena. Nathaniel ofreció el brazo, pero Fernanda dudó. Él comprendió y no insistió. «Como desee. Le mostrarán su habitación», dijo, con una cortesía que parecía aprendida más que sentida. Cuando la puerta del estudio se cerró tras ella, Fernanda sintió que la casa entera respiraba tristeza. Al subir las escaleras, escuchó risas lejanas. Dos niños observaban desde el corredor superior. Un muchacho de mirada seria y una niña de cabellos rizados, escondida tras la baranda. Al verla, ambos callaron de inmediato, como si su presencia los incomodara. En la habitación que le asignaron, el mobiliario era antiguo pero elegante. Un gran ventanal daba al jardín, donde los lirios, resecos y caídos, parecían dormir bajo la bruma del mar. Fernanda apoyó la frente contra el vidrio frío y cerró los ojos. Por primera vez en su vida comprendió que estaba sola. Desde el pasillo, sin que ella lo supiera, Nathaniel se detuvo un instante frente a su puerta. Escuchó un leve sollozo, apenas un suspiro ahogado. Su mano tembló sobre el bastón y por un instante pareció querer tocar la madera para consolarla, pero se contuvo. Dio un paso atrás y se marchó lentamente, dejando que el eco de sus pasos se perdiera en los corredores de piedra. Afuera, el mar golpeaba los acantilados como si también lamentara el destino de aquella joven que había llegado a la mansión Carroway sin amor, sin esperanza y con el corazón herido por la traición de un padre. Lo que ella aún no sabía era que, detrás de esas paredes silenciosas, la soledad y el dolor estaban a punto de encontrar su reflejo. El amanecer en Newport traía consigo una brisa húmeda que se deslizaba entre las cortinas pesadas de la habitación donde Fernanda había pasado su primera noche como señora Carroway. La luz del sol apenas tocaba el suelo encerado y el silencio de la casa era tan denso que parecía una presencia más entre los muros de piedra. Sentada al borde de la cama, con el cabello suelto y los pies descalzos rozando la alfombra tejida, Fernanda sostenía una taza de porcelana entre las manos, pero no bebía. Observaba el vapor disiparse como si en él se escondiera alguna señal, alguna respuesta. La noche anterior no había dormido. Su cuerpo, extenuado por el viaje y la tensión, se negaba a rendirse al descanso. Cada rincón de la mansión parecía contener un secreto no revelado.
una ausencia que se insinuaba en los marcos vacíos, en los relojes detenidos, en la quietud de los pasillos. Era como si la casa respirara un luto sin nombre. Al tocar la campanilla para que la ayudaran a vestirse, entró una doncella joven, de rostro pálido y modales rígidos. No pronunció una palabra. Evitaba la mirada de Fernanda, obedecía sin comentar, y al terminar de abotonarle el vestido, hizo una reverencia breve y se retiró. Aquella indiferencia no dolía por grosera, sino por fría. Era el reflejo de una costumbre que Fernanda apenas comenzaba a comprender. Allí, las palabras no sobraban. Los sentimientos no se compartían. Recorrió los pasillos buscando familiarizarse con los espacios. La mansión era majestuosa, sin duda, pero no acogedora. Las paredes estaban adornadas con cuadros de paisajes europeos, marcos dorados que brillaban sin calidez. Los techos altos amplificaban cada paso, cada crujido de la madera. En el comedor, la mesa estaba servida con esmero, pero nadie la esperaba. «El señor Carroway toma su desayuno en el estudio», informó el mayordomo sin levantar la voz. «Los niños ya han sido servidos». Fernanda asintió con una cortesía que no sentía y se sentó sola, frente a un mantel blanco, a degustar panecillos que sabían a aislamiento. La porcelana era fina, el café estaba caliente, pero el ambiente pesaba. Su mirada se posó en el florero del centro, un ramo de lirios blancos marchitos. Después del desayuno, salió al jardín. Necesitaba aire, aunque fuera el aire cargado de sal de la costa. Atravesó la galería de columnas y bajó por los escalones de piedra hacia un sendero flanqueado por arbustos descuidados. A lo lejos, divisó un cantero hundido, rodeado por una verja de hierro oxidado. Allí, los lirios crecían en desorden, secos, vencidos por el tiempo. Sus tallos quebrados y pétalos apagados parecían un lamento. Se agachó para tocar uno. El tallo crujió bajo sus dedos. Era como si ese rincón del jardín hubiera sido olvidado a propósito. Se preguntó si en otros tiempos habría sido florido, si alguna mano femenina los había plantado con esperanza. Se preguntó si Nathaniel había venido alguna vez a ese lugar. Mientras contemplaba los lirios, una voz infantil la sorprendió. «Esos ya no florecen. Papá dice que el jardín no necesita más colores». Fernanda se giró. La niña de cabellos rizados la observaba desde una distancia prudente. Tenía en las manos una muñeca de trapo, algo gastada, y los pies firmes sobre la tierra. «¿Cómo te llamas?», preguntó Fernanda con dulzura. «Eliza», respondió con timidez. «James no quiere que hable contigo». La niña dio media vuelta y desapareció entre los arbustos, dejando tras de sí una estela de curiosidad y ternura. Fernanda permaneció de pie, sintiendo una punzada en el pecho. Comprendía ese recelo, lo había vivido ella misma en su infancia, cuando su madre había muerto y el afecto se volvió un lujo escaso. Regresó al interior. En la biblioteca encontró a James. Sentado en un sillón de cuero, con un libro entre las manos, fingía no notar su presencia. Su postura era la de un niño educado para no sentir demasiado. Fernanda se acercó en silencio, sin querer interrumpir su lectura. «¿Qué lees?», preguntó suavemente. «Historia natural», respondió sin levantar la vista. «Mi padre dice que los animales no juzgan, solo actúan por instinto». Esa frase la golpeó con más fuerza que un reproche. Se retiró sin insistir. Aquel niño no la odiaba, simplemente había aprendido a protegerse de cualquier figura que pudiera desaparecer. Pasaron las horas. El personal de la casa la saludaba con formalidad, pero sin amabilidad. Los criados hablaban en voz baja cuando ella se alejaba. Alcanzaba a escuchar palabras como impuesta, forzada, extraña, nada ofensivo, pero lo bastante hiriente para dejar huella. En la tarde pidió papel y pluma. Se encerró en su habitación y escribió una carta a su madre, aunque sabía que no sería enviada. Necesitaba desahogarse.
Le habló de la casa, del jardín, de los niños, de Nathaniel. No usó términos románticos ni dramáticos, solo la verdad. Estaba sola, rodeada de silencios. Cuando cayó la noche, cenó en la misma mesa donde había desayunado. Esta vez, Elisa apareció brevemente, acompañada por su institutriz. Fernanda le sonrió, pero la niña bajó la mirada. Nathaniel no acudió. Subió a su habitación con el cuerpo agotado y el alma vacía. Afuera, el viento azotaba las ramas de los árboles. Se sentó frente al tocador, deshizo el moño de su cabello y soltó un suspiro que parecía llevar el peso de todas las decisiones ajenas que había debido aceptar. Se desnudó en silencio y se envolvió en una bata de muselina. Caminó descalza hasta el ventanal y abrió las cortinas. El jardín se perdía en la oscuridad, pero podía distinguir la silueta de los lirios muertos. Parecían vigías de su dolor. La noche se deslizó sobre su piel como un sudario. Se recostó en la cama, abrazada al retrato de su madre. Las lágrimas no se anunciaron con sollozos. Llegaron silenciosas, ardientes, recorriendo su rostro como si quisieran marcarle un nuevo comienzo. Del otro lado de la puerta, Nathaniel se detuvo. Había subido para entregarle una carta de bienvenida que nunca escribió, pero la escuchó llorar. Apoyó la mano en la madera. Su mirada se volvió opaca. No había aprendido a consolar, no sabía cómo acercarse sin quebrarse, y sin embargo, ahí estaba, inmóvil, respirando al ritmo del llanto que no le pertenecía, pero que en secreto comenzaba a dolerle como propio. Sin decir palabra, dio media vuelta y se alejó por el corredor. Sus pasos eran lentos, acompasados por el sonido del bastón sobre la alfombra. A cada paso, el eco de aquel sollozo lo seguía, recordándole que, aunque el cuerpo sane, hay dolores que solo el alma comprende. Esa noche, en la mansión de los lirios marchitos, dos corazones dormían sin paz. Uno abrazado al retrato del pasado y el otro condenado a mirar la tristeza sin atreverse a tocarla. Pero en medio del silencio, algo había comenzado a cambiar. Como una grieta apenas visible en un muro, o como una semilla olvidada que bajo tierra empieza a respirar. La niebla de la mañana descendía lenta sobre los jardines de la mansión Carroway, cubriendo los senderos con una melancolía suave. Newport despertaba entre suspiros marinos y pájaros distantes, mientras el interior de la casa se mantenía fiel a su costumbre, quieto, impecable y lleno de secretos que nadie osaba nombrar. Fernanda caminaba por el corredor principal con paso medido. La tela marfil de su vestido se deslizaba sobre el mármol como si flotara, y su figura, aún frágil en medio de tanta solemnidad, había comenzado a habitar con más firmeza aquellos muros que al principio la habían sofocado. Aunque aún no se sentía bienvenida, había aprendido a moverse con la dignidad de quien no pide permiso para existir. Aquella mañana fue convocada al estudio de Nathaniel. Un criado se lo informó con la misma neutralidad que anunciaba el clima o la hora del té. Fernanda cruzó el umbral con el pecho apretado, esperando una conversación incómoda, aunque ya nada en aquella casa era del todo cómodo. Nathaniel se hallaba de pie, como solía hacerlo, apoyado en su bastón, junto al ventanal que daba al ala este. El sol apenas filtraba un hilo de luz entre las cortinas, y su figura, envuelta en sombras, parecía más solitaria que imponente. «Señora Carroway», comenzó con voz grave, sin mirarla del todo, «creo que es necesario establecer los términos de nuestra convivencia». Fernanda asintió, firme. «Escucho». Él respiró hondo, como quien carga con el peso de las palabras antes de pronunciarlas. «Usted será, ante la sociedad, la señora de esta casa. Asistirá a los eventos que así lo requieran, representará mi nombre y en todo momento será tratada con el respeto que le corresponde. Pero puertas adentro, viviremos como dos extraños». Hubo un silencio breve, donde la tensión se mezcló con la resignación.
¿Y los niños?, preguntó ella sin dejar que su voz temblara. Los niños ya han aprendido a no encariñarse con lo efímero, respondió con un tono que parecía más triste que duro. No se les exige afecto ni obediencia ciega, solo que permanezcan a salvo. Fernanda bajó la mirada, no por sumisión, sino por tristeza. Entonces no habrá vínculo entre nosotros, salvo el que los demás imaginen. Nathaniel asintió con lentitud. Exactamente, y le agradeceré que no intente salvar lo que no desea ser rescatado. Ella no respondió, solo inclinó la cabeza con elegancia, como si firmara un contrato tácito que no había redactado. Dio media vuelta y salió del estudio sin que sus pasos hicieran ruido. Ese mismo día, Fernanda pidió acceso al jardín interior, el mismo que había visto en ruinas desde la ventana de su alcoba. El mayordomo, sorprendido, la acompañó sin preguntar. Al cruzar el umbral de hierro forjado, una ráfaga de viento marino le revolvió los cabellos y por primera vez desde su llegada sintió que respiraba con libertad. Pasó la mañana entera entre raíces secas, ramas torcidas y tierra endurecida. No era una mujer acostumbrada al trabajo físico, pero en cada lirio marchito encontraba un espejo de sí misma, y sus manos, ahora manchadas de barro, eran el primer puente entre el abandono y la esperanza. El almuerzo fue servido sin compañía, como ya era costumbre. Aquel comedor parecía un salón de espera, siempre lleno de porcelana vacía y sillas ocupadas por el silencio. Pero al regresar al jardín, Fernanda no estaba sola. Elisa la observaba desde detrás de una columna, con la muñeca de trapo entre los brazos. ¿Vas a plantar flores?, preguntó, como si temiera la respuesta. Voy a despertarlas, dijo Fernanda con una sonrisa leve. Están dormidas, pero si tienen un poco de sol y agua, tal vez recuerden cómo era vivir. La niña dio un paso, luego otro. Se acercó despacio hasta quedar a su lado. ¿Y si no quieren despertar? Entonces me sentaré con ellas y esperaré. Elisa se quedó callada, pero su mirada ya no era desconfiada. En su pequeño rostro apareció algo parecido a la ternura. Luego se marchó sin decir más. Días después, mientras organizaba libros olvidados en la biblioteca, Fernanda sintió una presencia. Era James, de pie junto a una repisa con el ceño fruncido y los brazos cruzados. No es necesario que intente agradarnos, dijo sin preámbulo. No funcionó con las anteriores. Ella lo miró con paciencia. No intento agradarles. Solo estoy viviendo aquí, como tú. Él pareció confundido. Esperaba una excusa, una explicación, no una igualdad. Entonces no te metas en lo que no entiendes, murmuró y se marchó. Esa noche, Fernanda ordenó abrir las ventanas del ala oeste, clausuradas desde hacía años. El aire fresco invadió los corredores, llevando consigo el aroma del mar y el eco de una época perdida. Los criados murmuraron con inquietud. El mayordomo la observó con desconcierto. Nadie le dio la bienvenida, pero nadie se atrevió a detenerla. La mansión comenzaba a cambiar. No con estruendo, sino con pequeñas grietas. Una cortina abierta, un cuadro enderezado, una música leve que salía del piano al que Fernanda se atrevía a tocar en las tardes. Nathaniel lo notaba todo. Desde su estudio percibía los sonidos nuevos, la luz distinta, el perfume de las flores recién podadas. La observaba desde lejos, desde el corredor cuando ella leía en la galería, desde la escalera cuando ella recogía los pétalos caídos. No hablaban más que lo necesario, pero algo en él comenzaba a inquietarse. Fernanda no pedía explicaciones, no exigía nada, solo existía, y su existencia se volvía una presencia inevitable. Una tarde, mientras ella leía en voz baja a Elisa en el jardín, Nathaniel se detuvo detrás de una columna. Sus ojos se posaron en la escena. Su hija, sentada junto a una mujer que ya no parecía una extraña, con la cabeza recostada sobre su hombro, dormitando al ritmo de una voz dulce.
En sus labios apareció una leve curva. No era una sonrisa del todo, pero tampoco una mueca de resignación. Era la memoria de una emoción olvidada. Esa noche, al regresar a su habitación, Fernanda encontró sobre la mesa una flor, un lirio blanco, cortado con cuidado, aún húmedo por el rocío. No había carta ni nota, solo la flor como un susurro sin dueño. Ella lo miró por largo rato, luego lo colocó en un jarrón de cristal y por primera vez desde su llegada durmió con una paz tenue, como quien no ha sido aceptado, pero ya no se siente del todo rechazado. En algún rincón de la mansión, sin que nadie lo escuchara, el corazón de Nathaniel dio un paso más hacia algo que no sabía cómo nombrar. Un pacto había sido sellado no con palabras, sino con actos silenciosos, con miradas no devueltas, con gestos diminutos que tejían un lazo más fuerte que la costumbre. Porque en la casa de los silencios, los vínculos no se declaran, se sienten. Y lo que comenzaba a crecer allí no era aún amor, pero ya no era indiferencia. Las campanas de la iglesia de San Agustín marcaron las 4 en punto aquella tarde en que Fernanda, con guantes de encaje y sombrero de ala ladeada adornado con lirios blancos, descendió del carruaje que la había llevado a la residencia Wexford. El cielo estaba despejado, pero la atmósfera de Newport, en ese rincón exclusivo de Rhode Island, olía a perfume, a porcelana fina y a juicio disfrazado de cortesía. La señora Harriet Wexford, anfitriona de la tarde, la recibió con una sonrisa perfecta, tan pulida como los bordes de su abanico de nácar. Su vestido azul medianoche, entallado hasta el último botón del corsé, anunciaba desde lejos su elegancia agresiva. Su cabello rojizo, recogido con precisión, brillaba bajo el sol como si cada hebra hubiera sido alineada por pura voluntad. Era una mujer acostumbrada a comandar sin levantar la voz. «Qué gusto tenerla entre nosotras, señora Carroway», dijo Harriet con una reverencia medida, pero en sus ojos no brillaba la hospitalidad, sino el escrutinio. Fernanda respondió con un gesto grácil y contenido. Estaba acostumbrada a la tensión de las recepciones sociales, pero esa era distinta. Se encontraba en territorio enemigo, aunque la guerra se librara con palabras suaves y miradas afiladas. Las demás invitadas, todas damas influyentes de la élite de Newport, la observaron como se observa una flor traída de otro jardín. Hermosa, sí, pero ajena. El salón estaba decorado con tapices franceses, jarrones de porcelana japonesa y centros de mesa con claveles rosados. Todo era armonioso, opulento, perfectamente calculado para deslumbrar. Pero bajo esa capa de elegancia se escondía el veneno. Las conversaciones al inicio fueron triviales. La temporada social, la última ópera en Nueva York, las reformas en la estación de tren. Fernanda respondía con mesura, sin exhibicionismo, y eso comenzaba a incomodar. Su presencia, discreta y serena, contrastaba con el tono altanero de las otras. No se mostraba como una recién llegada ansiosa de agradar, sino como una dama con el temple de quien ya ha visto más de lo que cuenta. Pero Harriet no estaba dispuesta a permitir que aquella mujer, a la que consideraba una intrusa, se integrara sin recibir su castigo. Esperó el momento justo, cuando todas las tazas estaban llenas y el murmullo social se hallaba en su apogeo. «¿Y cómo le parece Newport, señora Carroway?», preguntó con aparente inocencia, agitando su abanico con lentitud. Fernanda sonrió con cortesía. «Es una ciudad hermosa, aunque distinta de lo que imaginaba». Claro, claro. Para alguien que no creció en estos círculos, todo debe parecer un poco abrumador», replicó Harriet, dejando que la palabra se hundiera como una gota de tinta sobre lino blanco. Una de las damas soltó una risita contenida. Otra fingió no oír, pero sus ojos brillaban con expectativa. «No tanto», respondió Fernanda sin perder la compostura. «La verdadera opulencia, al final, no está en los salones, sino en la dignidad.
La respuesta fue elegante, pero Harriet no retrocedía ante ninguna batalla. ¡Qué bella frase! Sin duda muy bien aprendida. Debe haber leído mucho en los últimos meses. ¿O fue el señor Carroway quien la instruyó?, dijo, dejando caer la insinuación con fingida dulzura. El silencio en el salón fue inmediato. La mirada de Fernanda no vaciló. Mi educación, señora Wexford, no necesita justificaciones, como tampoco la decisión de mi esposo al elegirme como su esposa. Harriet, acorralada con elegancia, sonrió con los labios apenas curvados. Oh, nadie cuestiona sus méritos, solo que a veces las circunstancias son más poderosas que las intenciones, especialmente cuando una joven no es de cuna, pero necesita ser ubicada. Las palabras, dichas en tono suave, fueron más crueles que un grito. No se mencionó directamente su origen ni el matrimonio por imposición, pero todas entendieron. La taza de porcelana tembló apenas en las manos de Fernanda, pero no cayó. Tomó aire, se levantó lentamente y con una reverencia tan firme como su voz, se dirigió a todas. Agradezco la invitación, señoras, pero creo que ya he ocupado suficiente espacio en esta sala. Buenas tardes. Y sin esperar permiso, salió con el mentón alto y la espalda erguida. Esa noche, la lluvia golpeaba los ventanales de la mansión Carroway. Nathaniel se hallaba en el estudio leyendo informes sobre inversiones, cuando el mayordomo se acercó con cautela. «Señor, la señora Carroway ha regresado y me ha parecido que algo ocurrió durante la reunión». Nathaniel cerró el portafolio sin terminar de leer. ¿Dijo algo? No, señor, pero su mirada era la de quien ha sido herida sin tocarse. Nathaniel permaneció unos segundos en silencio. Luego se levantó con su bastón y cruzó el pasillo hasta encontrarla sentada frente a la chimenea, en la galería. Ella no lloraba, solo miraba el fuego con una expresión ausente. Llevaba puesto el mismo vestido, ligeramente mojado por la lluvia, y sus guantes reposaban en el regazo, arrugados. ¿Fue tan insoportable como imaginé?, preguntó él sin rodeos. Fernanda no giró el rostro. No fue peor que ser invisible, pero fue suficiente para recordarme que nunca perteneceré a su mundo. Él se acercó con lentitud y se sentó a su lado, apoyando el bastón con cuidado. No necesita pertenecer a ningún mundo, Fernanda, solo a esta casa. ¿Y qué hay de usted?, preguntó ella con un hilo de voz. ¿Cree que fue un error que esté aquí? Nathaniel la miró, y por primera vez no como a una figura impuesta, sino como a una mujer real, que había soportado el desprecio con más elegancia que muchas damas con linaje. El único error fue permitir que creyeran que podían tratarla como si no tuviera nombre. Fernanda levantó los ojos. En ellos brillaba una mezcla de dolor y sorpresa. «¿Entonces me defenderá?» «No. Exigiré respeto», dijo con tono firme. «A partir de mañana, toda Newport sabrá que usted no es una imposición. Es la señora Carroway, y quien no lo acepte quedará fuera de nuestras puertas». La tensión que los había separado durante días se disolvió por un instante en aquel acto de reconocimiento. No era amor ni ternura, era un pacto silencioso entre dos almas cansadas que comenzaban a entender que la lealtad también puede ser una forma de consuelo. El fuego chispeó, como si celebrara ese pequeño avance. Fernanda giró apenas el rostro y sus ojos se encontraron con los de él. No dijeron nada más. No era necesario. La noche, por primera vez, no pareció tan larga, y la distancia entre ambos, aunque seguía allí, ya no era un abismo, sino un puente que comenzaba a construirse, palabra por palabra, mirada por mirada, silencio por silencio. El otoño comenzaba a dibujar sus primeros trazos en los jardines de la mansión Carroway. Las hojas de los robles centenarios caían con lentitud sobre los senderos de grava, cubriendo el suelo con tonos dorados, rojizos y ocres que anunciaban el cambio de estación.
La brisa era más fresca, más melancólica, como si el tiempo respirara con cierta nostalgia entre los muros de piedra de la casa. Fernanda, envuelta en un chal de lana tejida, caminaba por los pasillos de la galería superior. La luz de la tarde entraba oblicua por los vitrales, proyectando reflejos color ámbar sobre las paredes. El silencio era casi absoluto, roto solo por el crujido de la madera bajo sus pasos y el eco lejano del reloj del vestíbulo, marcando las 5 en punto. Aquel día, impulsada por la curiosidad o por un deseo inconsciente de comprender la sombra que aún habitaba en el alma de su esposo, decidió subir a la antigua torre del ala norte, una sección de la casa que permanecía cerrada desde hacía años. Nadie se lo había prohibido, pero tampoco nadie la había invitado a conocerla. La escalera era estrecha y en espiral, iluminada apenas por una pequeña ventana polvorienta. Subió con cautela, cuidando el borde de su falda y el equilibrio de sus pasos. Al llegar al último peldaño, empujó una puerta de roble que cedió con un chirrido suave. Lo que encontró al otro lado fue una sala olvidada por el tiempo. El espacio estaba cubierto de sábanas blancas, como fantasmas inmóviles que velaban muebles, baúles y un piano cerrado. En el extremo opuesto, junto a un gran ventanal cubierto por cortinas pesadas, había un caballete cubierto con una tela de lino. Fernanda avanzó con el corazón latiendo con fuerza, como si algo invisible la empujara hacia ese rincón oculto. Con manos temblorosas, retiró la tela, y allí estaba. El retrato era majestuoso, pintado al óleo, con trazos firmes y colores suaves. Una mujer joven la miraba desde el lienzo de frente, con la postura serena de una dama noble. Su vestido era azul pálido, de escote redondo y mangas de encaje. El cabello, recogido con gracia, dejaba ver un cuello largo y delicado. Los ojos, de un gris profundo, tenían una expresión suave pero firme. No era una belleza deslumbrante, pero sí de esas que perduran en la memoria. Fernanda sintió una punzada en el pecho, no por celos, sino por compasión. Aquella mujer había habitado la vida de Nathaniel antes que ella, y su presencia aún llenaba rincones de la casa, aunque nadie la nombrara. El retrato no estaba exhibido, pero tampoco destruido. Había sido cuidadosamente guardado, protegido, como se protege una herida que ya no sangra, pero aún arde. Bajó las escaleras con el alma agitada. Esa noche, durante la cena, Nathaniel notó su silencio más profundo de lo habitual. ¿Ocurre algo, Fernanda?, preguntó con voz grave, sin levantar demasiado la mirada. Ella vaciló. Podía callar, fingir indiferencia, pero eligió la verdad. Hoy estuve en la Torre Norte. Vi el retrato. La cuchara de plata se detuvo a medio camino. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. No es un lugar para visitas, respondió él con tono seco. No tiene por qué ir allí. No sabía que aún la conservaba, dijo ella en voz baja. Es hermosa. Se ve que la amaba. Nathaniel se levantó sin terminar su cena. Apoyó ambas manos sobre el respaldo de la silla como si necesitara afirmarse en algo más que en su bastón. No hable de lo que no entiende, murmuró, y salió del comedor sin mirar atrás. Fernanda no lo siguió, tampoco lloró. Pero esa noche, mientras contemplaba las llamas en la chimenea, pensó en cuán espesa debía ser la culpa para que un hombre se encerrara tanto dentro de sí mismo. Los días siguientes pasaron con un ritmo suave. El clima comenzaba a enfriar y los niños pasaban más tiempo dentro de la casa. James se refugiaba en sus libros. Eliza pedía cuentos cada noche antes de dormir. Fernanda se ocupaba del jardín con esmero, y aunque no recibía palabras de gratitud, comenzaba a percibir miradas más cálidas, silencios menos tensos. Una mañana, mientras revisaba unos papeles en la biblioteca, escuchó un estruendo sordo proveniente del ala oeste. El sonido fue seco, contundente, seguido de un golpe metálico.
Dejó lo que tenía entre manos y corrió por el corredor, guiada por el instinto. Lo encontró al pie de la escalera de mármol, caído, con el bastón a un lado y una expresión de dolor contenida. Nathaniel intentaba incorporarse por sí mismo, pero la pierna derecha no respondía. Su rostro estaba tenso, no por el dolor físico, sino por la humillación. «No se acerque», dijo al verla. «Estoy bien». Fernanda no obedeció. Se arrodilló junto a él, con movimientos decididos pero cuidadosos. Le tomó el brazo con firmeza y lo ayudó a sentarse en uno de los escalones. Fue la primera vez que lo tocó. La tela de su camisa estaba húmeda por el esfuerzo. Su respiración era agitada. El contacto entre sus cuerpos fue breve, pero suficiente para que ambos sintieran una corriente invisible, una vibración contenida. Él no la miró. Ella no dijo nada. «Debí quedarme en mi estudio», dijo al fin, con una mueca. «Pero detesto esa escalera. Siempre me recuerda que no soy el hombre que solía ser». Fernanda le colocó el bastón entre las manos, con suavidad. «A veces no se trata de lo que uno era, sino de lo que aún puede sostener». Sus ojos se encontraron por un instante. En los de él había un cansancio profundo, pero también una gratitud muda, terca, que no sabía cómo expresarse. En los de ella había algo más, una ternura sin exigencias, sin pretensiones. El mayordomo llegó corriendo, seguido por Elisa y James. Los niños se detuvieron al ver la escena. James, serio como siempre, sostuvo la mirada de su padre con respeto. Elisa se acercó a Fernanda y le tomó la mano. «¿Está bien?», preguntó la niña mirando a Nathaniel con preocupación. «Sí, hija», respondió él con voz más suave. «Solo fui un poco imprudente». Fernanda se levantó con discreción y dio un paso atrás. Dejó que los hijos ocuparan su lugar. No era su sitio aún, pero algo había cambiado. Ya no era una sombra en la casa. Su presencia, aunque aún tímida, comenzaba a tejer hilos invisibles que unían lo fragmentado. Esa noche, frente al espejo, recordó el momento exacto en que su mano tocó la de él. La tensión de sus músculos, el calor de su piel, la resistencia quebrada por la necesidad. No fue un acto romántico, ni un impulso de pasión. Fue un gesto humano, profundamente humano. Y en un lugar donde el amor parecía haber sido enterrado bajo capas de recuerdos, ese gesto se sintió como una grieta por donde comenzaba a filtrarse la luz. Una luz tenue, incierta, pero viva. Como los lirios que, sin entender por qué, habían comenzado a erguirse de nuevo bajo el sol del jardín. El sol del mediodía se reflejaba sobre los vitrales del invernadero como si cada cristal estuviera cargado de memorias. En el corazón de Newport, los rumores se desplazaban con la agilidad de las hojas llevadas por el viento. Y en la mansión Carroway, donde la rutina comenzaba a tornarse familiar para Fernanda, una carta inesperada llegó entre las flores que cada mañana dejaba el jardinero sobre la bandeja de plata. El papel tenía un sello dorado y la caligrafía firme de quien no duda al escribir su nombre: August Belmont. Fernanda reconoció de inmediato aquel nombre. Un latido sordo le golpeó el pecho antes de que sus dedos terminaran de abrir el sobre. No era solo una carta de cortesía. Era una advertencia de que el pasado, ese que había dejado en Nueva York con la esperanza de enterrarlo, venía dispuesto a interrumpir su presente. Leyó en silencio. Las palabras eran correctas, como siempre lo habían sido con ella. Pero tras la cortesía se escondía el veneno dulce de quien nunca olvida el rechazo. August anunciaba su llegada a Newport como nuevo socio en las inversiones ferroviarias y expresaba su deseo de visitar a viejos conocidos con sincera estima. No mencionaba a Nathaniel, pero tampoco necesitaba hacerlo. Aquel mismo viernes, Fernanda se encontraba en el jardín, supervisando la plantación de los últimos lirios antes del invierno, cuando un carruaje negro con herrajes brillantes se detuvo frente al portón de hierro forjado.
El cochero descendió y abrió la portezuela con una reverencia exagerada, y de él emergió August Belmont, tan impecable como en sus días de gloria en los salones de Manhattan. Su traje de lana azul marino, su chaleco marfil con bordes de seda, su bastón con mango de marfil, más accesorio que necesidad, y esa mirada intensa, afilada como una daga disfrazada de caricia. Fernanda se irguió con naturalidad. Su vestido de día, de muselina color lila con detalles de encaje, ondeaba con la brisa. No retrocedió, no sonrió, solo lo esperó. «Señora Carroway», dijo August, con una inclinación exacta, elegante hasta la provocación. «No puedo negar mi sorpresa. Este encuentro supera mis expectativas». «Bienvenido a Newport, señor Belmont», respondió ella con serenidad. «Entiendo que viene por negocios». «¿Y qué negocio más delicado que reencontrar lo que alguna vez creí perdido?», dijo, clavando los ojos en ella con descaro contenido. Fernanda lo invitó al salón sin una sola emoción visible en el rostro. No deseaba que los criados intuyeran el temblor que le cruzaba la espalda. Y adentro, en la estancia adornada con tapices orientales y mobiliario de nogal, ofreció té. Él lo rechazó. «No he venido a hablar con Nathaniel», dijo al fin sin rodeos. «Vine a verla a usted, pues aquí me tiene, como la esposa del señor Carroway», dijo con firmeza, sin apartar la mirada. August paseó los dedos por el borde del sofá, observando cada rincón como si midiera el valor de las cosas. «Nunca imaginé que terminaría aquí, en una casa que no lleva su apellido, atada a un hombre que, según dicen, apenas puede caminar. ¿Es eso lo que deseaba?». Fernanda sintió la ofensa velada como una bofetada invisible, pero su voz no vaciló. «No todo lo que se elige se desea de inmediato. A veces uno descubre su lugar con el tiempo». August se acercó un paso más, su tono bajó. «¿Y si le dijera que aún puede elegir? Que la ciudad aún recuerda su nombre, que aún hay fiestas donde su presencia sería celebrada, no tolerada por compromiso. ¿No lo extraña? ¿No extraña ser mirada como una mujer y no como una carga decorativa para un hombre cansado?». Las palabras de August caían como gotas de ácido sobre su conciencia y, sin embargo, algo dentro de ella no se encendía. No era ira, no era miedo, era desinterés. «Extraño muchas cosas, August, pero no la vida vacía que usted me ofrece disfrazada de libertad». Él frunció el ceño, pero recuperó de inmediato su gesto encantador. «¿Está segura de lo que dice? La he visto hoy. Hay algo en sus ojos que no tenía antes, quizá dolor, quizá resignación, o quizá dignidad», respondió ella con voz clara. En ese momento, sin anunciarse, Nathaniel apareció en el umbral. Llevaba puesto su traje oscuro de lana y el bastón descansaba firme en su mano derecha. Sus ojos, más oscuros que nunca, se posaron en August como si ya lo hubiera visto en más de una pesadilla. «Señor Belmont», saludó sin acercarse. «No recuerdo haber sido informado de su visita, pero me parece que ya ha dicho suficiente». August se giró con lentitud. Su sonrisa se mantuvo, pero su voz bajó un tono. «Vengo como socio de inversiones, señor Carroway, pero no esperaba ser recibido como enemigo. Esta es mi casa», dijo Nathaniel, «y en mi casa quien insinúa que mi esposa es una prisionera no es bienvenido». El silencio fue tenso. Fernanda no dijo nada. Observaba a ambos hombres, pero algo dentro de ella se había quebrado, no por miedo, sino por claridad. August se despidió con una reverencia seca. Salió sin mirar atrás. El portazo del carruaje retumbó en el corredor como una puerta que se cerraba para siempre. Nathaniel se acercó a ella. No dijo nada de inmediato, solo la miró, como si deseara saber si ella había sentido lo mismo que él. «¿Está bien?», preguntó al fin. Fernanda asintió. «Sí, y lo estaré más aún cuando no vuelva a cruzarse por esta casa». Nathaniel bajó la mirada. Algo en sus facciones se suavizó. «No necesito que me defienda», dijo ella con dulzura,
pero agradezco que lo haya hecho. Él asintió con un gesto casi imperceptible. Nunca lo hago por cortesía, solo por lo que me importa. Fernanda lo miró, y en su pecho algo se encendió sin prisa, como la primera llama en una noche helada. Esa tarde, desde la ventana de la biblioteca, James observó a su madrastra leyendo junto a la chimenea. Elisa dormía a su lado, con la cabeza apoyada sobre su falda. Y Nathaniel, desde el umbral, los contemplaba en silencio con una expresión que no era amor aún, pero tampoco era soledad. Afuera, el cielo se cubría de nubes, pero en el interior de la casa, por primera vez en años, comenzaba a sentirse tibio, y la herida abierta por el pasado, aunque no cerrada, ya no sangraba, porque el presente, por fin, reclamaba su lugar. La mansión Wexford brillaba aquella noche como una joya engastada en lo alto de las colinas de Newport. Las farolas de gas iluminaban la fachada de piedra clara, y los ventanales resplandecían con la luz de candelabros suspendidos sobre salones repletos de voces, abanicos y perfumes. En el aire flotaba una mezcla de música de cuerdas, ambiciones disfrazadas de sonrisas y promesas huecas en cada copa de champán. Fernanda ajustó los guantes de satén blanco hasta los codos mientras el carruaje recorría lentamente el sendero de entrada. Llevaba un vestido de noche de seda verde esmeralda con sutiles bordados dorados en el escote, delicadamente ceñido a la cintura. Su cabello, recogido en un moño bajo, estaba adornado con pequeñas perlas. No llevaba más joyas que un par de pendientes discretos y el anillo de bodas, que le parecía cada vez menos una imposición y más un peso silencioso que no sabía cómo nombrar. Nathaniel no la acompañaba. Había declinado la invitación días antes, con la excusa de una reunión con sus socios. Fernanda no insistió. Había aprendido a no forzar lo que aún no estaba listo para ceder. Sabía que su presencia causaría miradas, rumores, quizás murmuraciones veladas, pero lo que no sabía era que esa noche marcaría un antes y un después en el modo en que el mundo la miraría y en cómo ella aprendería a mirarse a sí misma. El salón principal rebosaba de figuras impecables, damas envueltas en terciopelo y encajes, caballeros de frac y relojes de bolsillo, jóvenes debutantes riendo entre abanicos y viudas vestidas de púrpura. El ambiente olía a gardenias, a licor caro y al rancio perfume de la hipocresía. Harriet Wexford, como siempre, se movía entre sus invitados con la seguridad de una reina sin corona. Su vestido era un despliegue de poder, rojo escarlata, con escote alto pero mangas transparentes, y un collar de rubíes que parecía una línea de sangre reluciente sobre la piel del cuello. Cuando Fernanda cruzó el umbral del salón, los rostros se giraron uno tras otro. Algunos disimularon el asombro con cortesías, otros la saludaron con falsedad educada. Pocos, muy pocos, se acercaron sinceramente. Harriet fue una de las primeras en aproximarse. Sus labios sonrieron, pero su mirada estaba cargada de pólvora. «Señora Carroway», dijo con voz envolvente, «qué gusto tenerla entre nosotros. Debo decir que su presencia ha causado una verdadera conmoción, aunque no podría asegurar si por su vestido o por su historia». Fernanda sostuvo la mirada con la misma serenidad que llevaba en el alma desde que pisó Newport. No respondió. Harriet, encantada con el silencio, decidió avanzar un paso más. «Me pregunto, ¿cómo fue su llegada a la alta sociedad? No todas tienen la fortuna de ser elegidas tan estratégicamente». Varias damas, al alcance de la conversación, fingieron conversar entre ellas, pero sus oídos estaban atentos. Un caballero dejó de mirar su copa. Un abanico se cerró con un chasquido. Fernanda sintió el calor subirle al rostro, pero no por vergüenza. Era indignación contenida, rabia en estado puro, envuelta en encaje. «Algunas mujeres suben por escaleras de seda, señora Wexford», dijo con voz serena.
Otras se aferran a los balcones esperando que alguien las mire. Yo prefiero caminar por donde mis pasos resuenen con dignidad, aunque manchen el mármol. Harriet no esperaba una respuesta así, pero tampoco se detendría tan fácilmente. Se giró hacia las demás con tono teatral. La dignidad, claro, un concepto tan hermoso, aunque en ocasiones la dignidad es lo único que queda cuando se ha sido enviada como castigo. ¿No es así? Las palabras cayeron como un cristal roto. El murmullo fue instantáneo. Alguien soltó una exclamación ahogada. Fernanda sintió un vacío en el estómago, pero no permitió que sus ojos se nublaran. Entonces, desde la entrada del salón, una figura se hizo presente. Nathaniel Carroway. Vestía un frac negro de corte impecable, camisa blanca con pechera rígida, corbata de lazo perfectamente anudada y un chaleco de brocado plateado. Su bastón de madera oscura con empuñadura de plata resonó con fuerza sobre el suelo de mármol mientras cruzaba el salón con paso firme, sin dejar que la rigidez de su pierna quebrara su porte. Los murmullos cesaron. Todos lo observaron con una mezcla de asombro y desconcierto. Fernanda lo miró, sin poder disimular la sorpresa. Nathaniel no solía asistir a eventos sociales, no desde hacía años, no desde la noche en que todo cambió en su vida. Él llegó hasta donde estaba su esposa, tomó su mano con suavidad y sin mirar a Harriet, murmuró: «¿Me concede esta pieza?». Fernanda apenas logró asentir. Lo siguiente ocurrió como si el tiempo se detuviera. Nathaniel y Fernanda se dirigieron al centro del salón. La orquesta, que había enmudecido por el drama, retomó con timidez un vals de Strauss. Y entonces, ante los ojos de la sociedad entera, bailaron. Él se movía con elegancia contenida, sus pasos guiados por el equilibrio que su bastón no le robaba, sino que reforzaba con dignidad. Ella lo seguía con fluidez, como si cada giro, cada leve roce de sus manos, cada inhalación compartida, revelara al mundo que lo que los unía era más fuerte que el desprecio ajeno. Fue un baile breve, pero suficiente. Cuando la música terminó, Nathaniel la condujo fuera del salón. No dijeron palabra. El carruaje los esperaba en silencio. Durante el trayecto de regreso, Fernanda mantenía las manos sobre su regazo, los dedos entrelazados con fuerza. Sentía el pulso acelerado, el pecho apretado por emociones que no se atrevía a definir. Ya en la mansión, mientras subían las escaleras, él se detuvo de pronto. El pasillo estaba a oscuras, iluminado apenas por la luz de una lámpara de gas encendida sobre la pared. Nathaniel se giró hacia ella. Sus ojos no tenían la dureza habitual, sino una claridad serena, casi vulnerable. «No sé qué se ha dicho esta noche», comenzó, «pero sé lo que vi y lo que siento. Ya no puedo callarlo». Fernanda lo miró, con el corazón en vilo. «No puedo, ni quiero seguir fingiendo que esta casa es un pacto de conveniencia, no después de lo que ha hecho por esta familia, por mis hijos, por mí». El silencio entre ellos se llenó de algo más fuerte que las palabras. «No sé cómo se llama lo que ha nacido entre nosotros», continuó él, bajando ligeramente la voz, «pero sé que me aferro a su presencia como un náufrago a la costa. No quiero volver a esta casa si usted no está en ella. No quiero esta vida si no puedo mirarla como lo hice esta noche, sabiendo que por primera vez en mucho tiempo estoy orgulloso de ser el hombre a su lado». Fernanda tembló. No por miedo, ni por dudas. Era otra cosa, una emoción contenida que no sabía cómo salir sin desbordarla. No respondió. Solo bajó la mirada, respiró profundo y permaneció allí, inmóvil, frente a él, sintiendo que algo en su alma comenzaba a cambiar de forma. No era rendición, era reconocimiento, la certeza de que, sin decirlo aún, ya no eran dos desconocidos bajo el mismo techo. Eran algo más, y eso, aunque no tuviera aún un nombre, ya ardía como promesa en sus corazones. La primera señal no fue el humo, fue el silencio.
Una mañana de octubre, cuando el otoño vestía los árboles de tonos sepias y la brisa traía consigo el aroma de leña quemada en hogares ajenos, Nathaniel Carroway recibió una carta sin remitente. La firmaba un director de estación ferroviaria en Providence, informando, con una fría cortesía, que un incendio había devorado parte de los almacenes del ramal oriental, uno de los más rentables de su red. No hubo heridos, pero sí pérdidas sustanciales. Nathaniel no reaccionó de inmediato. La carta quedó sobre su escritorio mientras él se mantenía de pie, observando a través del ventanal del estudio el jardín de lirios que Fernanda había rescatado de la muerte. Había algo inquietante en la forma en que el viento agitaba las hojas, como si la tierra presintiera que algo más que el otoño se avecinaba. 2 días después, otro incendio. Esta vez, en los talleres de mantenimiento en las afueras de Newport. Y al tercero, una filtración en la prensa. Artículos breves pero incisivos en los periódicos locales insinuaban que la red ferroviaria Carroway se encontraba en declive, gestionada por un magnate que, aunque rico, ya no tenía la fuerza para dirigir sus propios dominios. Nathaniel, silencioso, devoraba los textos sin expresión, pero Fernanda notaba cómo el aire a su alrededor se volvía más denso. Los empleados comenzaban a hablar en voz baja. Las reuniones con socios se volvían más escasas, y una sombra, que no era de enfermedad ni de dolor físico, comenzaba a instalarse en su mirada. Fue entonces cuando llegó otra carta. Esta vez no estaba dirigida a Nathaniel, sino a uno de sus socios. El nombre de August Belmont aparecía en el encabezado, como nuevo oferente de compra de acciones de la línea costera, a precio reducido, con promesas de recuperación. Fernanda comprendió en ese instante que no se trataba solo de negocios. Era una venganza, sutil, meticulosa, disfrazada de oportunidad. August no quería apoderarse de los rieles de acero, sino de algo más profundo. La dignidad de un hombre que, por fin, había comenzado a amar de nuevo. Aquella noche, Nathaniel se encerró en el despacho. No permitió que nadie entrara. La luz de las lámparas se mantuvo encendida hasta bien entrada la madrugada. Fernanda, desde el umbral, oyó cómo el bastón golpeaba la madera cada vez con más fuerza y supo que dentro de ese estudio no había un empresario desesperado, sino un hombre herido. A la mañana siguiente, mientras el mayordomo leía la correspondencia del día, Fernanda interrumpió con voz firme: «Preparen el carruaje, voy a la ciudad». El criado levantó la vista, perplejo. «¿Desea que la acompañe el señor Carroway?» «No, esta vez voy sola». Vestía un traje de lana azul profundo, sobrio pero elegante, con cuello alto y botones forrados. Su cabello estaba recogido en un moño ajustado, sin adornos. Solo llevaba consigo una pequeña carpeta de cuero con documentos, cartas y cifras que había leído hasta la madrugada. El trayecto hacia el centro financiero de Newport fue largo, no por la distancia, sino por el peso que llevaba en el pecho. Sabía que al llegar, las puertas no se abrirían con facilidad. Sabía que sería mirada como la esposa decorativa, la mujer silenciosa a la que se tolera en eventos de caridad, pero no en reuniones de contratos. Y sin embargo, allí estaba, sentada frente a 3 banqueros vestidos con trajes grises, en una sala perfumada con almizcle y poder, defendiendo el nombre de su esposo como si defendiera su propia sangre. Habló con claridad, sin arrogancia, sin súplica. Habló de cifras, de planes, de inversiones en marcha, de cómo los rumores eran apenas eso, ecos de un pasado que no se resignaba a morir. Habló de Nathaniel como hombre, como líder, como símbolo. Y cuando los banqueros intentaron recordarle que las decisiones no se tomaban por sentimentalismo, ella los miró con la misma firmeza con la que había sostenido la mirada de Harriet semanas atrás. «No he venido a pedir comprensión», dijo. «He venido a recordarle a esta ciudad
que aún hay hombres con nombre y mujeres que no necesitan un apellido nuevo para hablar con verdad. Al salir del edificio, el viento revolvió su falda, y aunque sentía las piernas temblar, no permitió que el carruaje se detuviera ni un instante. En la mansión Carroway, Nathaniel aguardaba junto a la ventana del invernadero. Había pasado la mañana caminando en círculos entre los bancos de piedra, con el bastón como único aliado. Cuando el carruaje apareció por la avenida principal, su corazón dio un salto inexplicable. Fernanda descendió sin ayuda. Caminó hacia él con pasos firmes, con la cabeza en alto y una expresión que no necesitaba palabras. «¿A dónde fuiste?», preguntó Nathaniel, aún sin moverse. Ella lo miró con calma. «Fui a recordarle al mundo que aún estás de pie, aunque te cueste, aunque te duela. Fui a recordárselo yo, porque tú estabas demasiado ocupado creyendo que debías caer». Nathaniel bajó la mirada por un instante. El bastón tembló en su mano. Luego la alzó hacia ella, como si quisiera sostener algo más que su cuerpo. «No sé qué decir». «Entonces no digas nada», susurró Fernanda, tomando su mano con suavidad. «Solo mírame y dime si aún crees que estás solo». Nathaniel la miró, lento, profundo, como quien vuelve a ver después de la ceguera, y en su pecho, por primera vez en semanas, algo se quebró. No era orgullo, era un muro invisible que comenzaba a caer piedra por piedra. A lo lejos, los lirios del jardín comenzaban a agitarse con la brisa. Algunos ya marchitaban con la llegada del frío, pero otros resistían, altivos, con los pétalos abiertos hacia el cielo. Esa noche, Nathaniel escribió una carta a sus socios. No vendía nada, no cedía acciones. Anunciaba una reestructuración, un cambio, y por primera vez firmaba no solo como dueño, sino como esposo, porque había entendido lo que su fortuna nunca le había dado, una aliada, y el fuego que pretendía consumir su mundo no era más fuerte que la llama que, sin saberlo, Fernanda había encendido en él. El viento del Atlántico soplaba con fuerza aquella tarde, levantando olas que golpeaban los acantilados con el bramido de una bestia antigua. El cielo, cubierto de nubes doradas por la luz del crepúsculo, parecía suspendido sobre la mansión Carroway como una promesa a punto de cumplirse. La brisa arrastraba el aroma salado del mar y el perfume tenue de los lirios recién abiertos en el jardín. Era un día que no se parecía a ningún otro. Fernanda había pasado la mañana en la galería leyendo en voz baja mientras Elisa dibujaba flores con lápices de colores y James observaba el vuelo de las gaviotas. La calma aparente del hogar contrastaba con la inquietud de Nathaniel, que caminaba por los pasillos con el paso lento de quien lleva dentro un pensamiento demasiado pesado para ser compartido. Desde hacía días lo notaba distante, ensimismado, con una mirada que se perdía en el horizonte. Cuando el reloj marcó las 5, él se detuvo frente a la puerta del salón principal. Su bastón resonó con un golpe seco sobre el suelo. Fernanda levantó la vista. Había en su rostro una gravedad que no podía confundirse con enojo ni con cansancio. «Quisiera que me acompañe al acantilado», dijo con voz baja, sin mirarla directamente. Ella dejó el libro sobre la mesa y asintió. No preguntó por qué. Aquel tono, tan sereno y al mismo tiempo tan frágil, le hizo comprender que era un llamado distinto, un llamado del alma. El sendero que conducía al acantilado se extendía entre el jardín y la arboleda, cubierto por hojas secas que crujían bajo sus pasos. El cielo comenzaba a teñirse de un anaranjado profundo. Nathaniel caminaba despacio, apoyado en su bastón, pero su cuerpo parecía más erguido que de costumbre. Fernanda lo acompañaba en silencio, a su lado, con el cabello movido por el viento. Ninguno de los dos hablaba, como si las palabras pudieran arruinar lo que estaba a punto de revelarse. Al llegar al borde del acantilado,
El mar se desplegó frente a ellos en toda su inmensidad. Las olas rompían contra las rocas, levantando espuma que el viento arrojaba hacia el aire. Nathaniel se detuvo y respiró profundamente. Durante un instante solo se escuchó el murmullo del océano. «Hace 7 años», comenzó, «vine a este mismo lugar con mi esposa. Era verano, el mar estaba tan sereno que parecía dormido. Recuerdo que ella reía. Tenía esa manera de reír que hacía que todo el mundo se detuviera a escucharla. Yo conducía el carruaje aquella tarde contra la recomendación del cochero. Había llovido el día anterior. El camino estaba resbaladizo. Se interrumpió, cerró los ojos y apretó el bastón con fuerza. El carruaje volcó en una curva. Yo sobreviví. Ella no. Fernanda sintió un nudo en la garganta. No era solo el dolor en sus palabras, sino la manera en que las decía, como si cada una fuera una piedra que aún cargaba sobre los hombros. «Desde entonces», continuó Nathaniel mirando el mar, «cada vez que cierro los ojos veo su rostro. No el del retrato, sino el último, el que me persigue en sueños, y me pregunto si mi amor fue mi condena, si la arrastré a la muerte por no escuchar, por creer que podía controlar el destino». El viento sopló más fuerte, la chaqueta de Nathaniel se agitó y Fernanda dio un paso hacia él. «Yo no sabía que el amor podía volverse culpa», dijo él, con la voz apenas audible, «ni que la soledad pudiera sentirse como un castigo que uno mismo se impone». «Nadie merece vivir en el castigo», respondió ella con ternura, «ni siquiera por amor». Nathaniel la miró entonces, directamente, y en sus ojos se mezclaban el dolor y la esperanza. «Cuando llegó a esta casa, pensé que era otra imposición del destino. Creí que Dios se burlaba de mí, obligándome a compartir mi vida con una mujer a la que no deseaba y que tampoco deseaba estar aquí. Pero con el tiempo», su voz se quebró un poco, «con el tiempo, cada rincón que usted tocó comenzó a cambiar. Las cortinas se abrieron, el aire volvió a entrar, los niños volvieron a reír, y yo volví a sentir». Fernanda permaneció inmóvil. El viento le rozaba el rostro y llevaba consigo un leve olor a sal mezclado con lirios. «Usted no me debe nada, Nathaniel», susurró ella, «ni agradecimiento ni redención. Yo no vine a salvarle». «No, Fernanda», replicó él con un tono que la estremeció. «Pero lo hizo». El silencio se extendió entre ellos como un velo. Las olas rugían bajo los acantilados, pero el tiempo pareció detenerse. Nathaniel dio un paso hacia ella. «He intentado mantener distancia. Pensé que era prudente, que el respeto bastaría para protegernos de algo que ninguno de los dos buscó. Pero ya no puedo fingirlo, ya no puedo callarlo». Fernanda sintió cómo el corazón se le aceleraba. «¿Callar qué?», preguntó con un hilo de voz. «Que la necesito, no por deber, no por gratitud, sino porque desde que llegó, la soledad que me devoraba dejó de tener sentido. No sé si lo que siento es amor, tal vez lo sea, tal vez sea algo más profundo, algo que me hace querer respirar cada mañana solo para verla caminar entre los lirios». Fernanda contuvo el aliento. «No diga eso», murmuró. «No quiero ser su consuelo». Él negó con la cabeza. «No lo es. Es mi verdad». Las lágrimas se acumularon en los ojos de ella, brillando con la luz del atardecer. «Yo jamás quise ser su castigo», dijo con voz temblorosa, «pero, sin entender cómo, me he convertido en su salvación». Nathaniel extendió la mano, con lentitud, y rozó apenas su mejilla. Fue un contacto leve, casi un suspiro. La piel de Fernanda ardió bajo el roce y en sus ojos apareció una emoción que no tenía nombre. «Fernanda», dijo él con un tono que parecía un ruego, «si pudiera empezar de nuevo, si pudiera ofrecerle algo más que un pasado roto, lo haría sin dudar. Pero no tengo nada que darle, salvo lo que me queda, mi presente, mi lealtad y este corazón que aún late por usted». Ella dio un paso hacia él. No hubo palabras,
Solo la respiración de ambos mezclándose en el aire, el rumor del mar y el sol descendiendo poco a poco sobre la línea del horizonte. El primer beso fue suave, contenido, más una promesa que una entrega. Un beso en el que el dolor se disolvía y la vida volvía a abrirse paso, como los lirios que en el jardín comenzaban a florecer bajo el crepúsculo. A lo lejos, las risas de James y Elisa rompieron el silencio. Los niños corrían por los senderos, persiguiendo mariposas que revoloteaban entre las flores. Fernanda se apartó apenas, sin romper la mirada. «Mírelos», susurró. «Ellos son su vida, Nathaniel, y también la mía». Él sonrió por primera vez sin melancolía. «Entonces no hay pérdida, solo un comienzo». El cielo en ese momento se tiñó de tonos violáceos. El mar seguía rugiendo, pero su sonido ya no era amenaza, sino canto. Nathaniel respiró profundamente, como si por fin pudiera hacerlo sin culpa. Tomó la mano de Fernanda y la llevó hacia su pecho. «Hace años creí que mi vida había terminado, pero ahora sé que solo estaba esperando este instante». Ella lo miró, con los ojos húmedos, y asintió con ternura. Detrás de ellos, la mansión se alzaba bañada por la luz del crepúsculo. Las ventanas reflejaban el brillo del fuego que el sol dejaba en el mar. Los lirios, antes marchitos, abrían sus pétalos hacia la brisa. Esa noche, la casa no pareció un mausoleo. Fue un refugio. Por primera vez, la vida, la risa y el amor compartieron el mismo aire. Y mientras el día moría en el horizonte, el pasado, con todas sus sombras, comenzó a desvanecerse en el murmullo del mar. El invierno había caído sobre Newport con su habitual majestuosidad. Las calles estaban bordeadas de nieve blanca y compacta, y los ventanales de las mansiones destilaban vaho por dentro y escarcha por fuera. Las lámparas de gas, ya encendidas desde temprano, lanzaban su resplandor cálido sobre los caminos empedrados, mientras los carruajes se sucedían uno tras otro, dejando tras de sí el sonido hueco de los cascos sobre el suelo helado. Esa noche, el Club de la Ópera celebraría el célebre baile de invierno. Cada año era el evento social más importante de la temporada. Era allí donde se tejían las alianzas, donde se sellaban acuerdos de poder con una reverencia y donde la alta sociedad neoyorquina y de Newport se permitía brillar sin reservas. Fernanda contemplaba su reflejo en el gran espejo del tocador. Llevaba un vestido de terciopelo azul medianoche, con bordados de hilo de plata que serpenteaban como enredaderas sobre el corsé ajustado. Su cabello, recogido en un moño bajo, era sostenido por un delicado broche con perlas. No había en su rostro rastro alguno de la muchacha que había llegado a esa casa humillada y rota. Frente al espejo se alzaba una mujer serena, segura de su valor, aun cuando el mundo intentara negárselo. Nathaniel aguardaba en el vestíbulo. Su levita negra, sobria y perfectamente entallada, le confería una dignidad severa. Caminaba con paso firme, apoyado en su bastón, pero sin dejar que la mirada de nadie se posara en su pierna herida. Aquella noche, cada gesto suyo estaba imbuido de una decisión: mostrarse tal como era, no como los demás esperaban verlo. «¿Está lista?», preguntó cuando Fernanda descendió los últimos peldaños de la escalera. Ella asintió sin una palabra. Él le ofreció el brazo y sus manos se encontraron con naturalidad, como si siempre hubieran pertenecido la una a la otra. La llegada a la ópera fue silenciosa. Algunos rostros se volvieron a mirar. Otros, los más crueles, susurraron detrás de abanicos y copas de champán. La figura de Harriet Wexford se alzaba como una sombra al pie de las escalinatas. Su vestido de tafetán rojo contrastaba con la palidez de su expresión. Había hecho todo lo posible para impedir aquella aparición. Cartas insinuantes, rumores cuidadosamente sembrados, insinuaciones sobre la compasión exagerada que Fernanda inspiraba. Pero cuando la pareja cruzó la entrada, tomada del brazo,
Toda la sala pareció detenerse. Nathaniel, con la espalda erguida, avanzó sin titubeos. Fernanda, con la cabeza alta y el paso elegante, caminaba con la convicción de quien ya no debía nada a nadie. Nadie se atrevió a hablar. Nadie osó interrumpir. El salón principal, decorado con guirnaldas de flores blancas y candelabros resplandecientes, los recibió con una ovación contenida. Fue como si la presencia de ellos dos, firmes y auténticos, desarticulara en un instante todo el veneno vertido durante meses. Durante el vals, Fernanda y Nathaniel permanecieron a un lado, observando en silencio a las parejas girar bajo la luz dorada. Fue entonces cuando el director del evento, un anciano caballero condecorado, se acercó y pidió unas palabras a Nathaniel. Era tradición que algún miembro distinguido de la comunidad ofreciera un pequeño discurso antes del brindis oficial. El magnate ferroviario aceptó con una inclinación de cabeza. La multitud se agrupó cerca del estrado improvisado. Nathaniel se adelantó, dejando su bastón apoyado en un lateral, y miró al público con serena determinación. Hace algunos años, comenzó, esta ciudad me conocía como un hombre de negocios, quizás reservado, quizás inaccesible. Cuando sufrí el accidente que cambió mi cuerpo, y en parte mi espíritu, decidí retirarme. Viví entre muros, lejos del ruido, lejos incluso de mí mismo. Algunas cabezas se inclinaron, discretamente conmovidas. Nunca pensé que volvería a presentarme en sociedad. Mucho menos que lo haría tomado del brazo de una mujer que no solo transformó mi hogar, sino también mi forma de mirar el mundo. Hizo una pausa. La sala estaba en absoluto silencio. Fernanda, dijo, girándose hacia ella, esta noche no agradezco su presencia como un gesto social. Esta noche le agradezco por haberme devuelto la vida, por haber caminado a mi lado cuando nadie lo hacía, por mostrarme que la dignidad no se impone, sino que se revela en la mirada de quien nunca se rinde. Fernanda bajó ligeramente los ojos. Su pecho subía y bajaba con lentitud. Gracias por enseñarme que la fortaleza no está en lo que los demás ven, sino en lo invisible, en lo que solo el amor verdadero puede reconocer. Al terminar sus palabras, la ovación fue espontánea. Nadie gritó, nadie aplaudió con estridencia. Fue un aplauso pausado, sincero, como un acto de redención colectiva. Las miradas que antes eran inquisitivas, ahora eran reverentes. Harriet Wexford, desde el fondo, abandonó el salón sin mirar atrás. La noche transcurrió sin más incidentes. La música llenó el aire, los cristales tintinearon, y la pareja se retiró antes de la medianoche, sin necesidad de prolongar lo que ya había sido dicho con suficiente grandeza. Al llegar a casa, James y Eliza dormían. La mansión estaba en calma. Las lámparas encendidas proyectaban sombras tenues sobre los muros, y el aroma de los lirios flotaba en el aire como un perfume suave que marcaba el fin del invierno. A la mañana siguiente, Fernanda se encontraba en el jardín, envuelta en una capa de lana color crema. Leía en voz alta a Eliza, que escuchaba sentada sobre una manta con los ojos atentos. A unos metros, Nathaniel y James trabajaban sobre una gran mesa de madera, construyendo una maqueta de ferrocarril con meticulosidad y entusiasmo. La escena era sencilla, pero en su sencillez se encontraba la esencia de lo ganado. No había títulos, ni joyas, ni proclamaciones públicas, solo una mujer sentada entre flores, un hombre sonriente con las manos manchadas de pintura y dos niños que ya no temían al silencio. El viento soplaba entre los lirios, que ahora florecían con fuerza. Cada pétalo abierto era como una declaración de vida, como una prueba de que hasta la tierra más marchita puede volver a dar belleza cuando es regada con ternura. Fernanda levantó la vista hacia Nathaniel. Él le respondió con una mirada suave. No necesitaban palabras. Habían dicho todo lo importante en los momentos en que nadie los miraba. Ella pensó en su padre, en la forma en que la había entregado como castigo.
Pensó en la joven que llegó a esa casa como una sombra y en la mujer que ahora era, y sin pretenderlo, comprendió que el verdadero triunfo no estaba en los aplausos, ni en los bailes, ni siquiera en el amor confesado ante otros, sino en lo invisible, en aquello que florece sin ruido, en medio del jardín, cuando el corazón ha sanado. Fue entonces cuando Elisa le tendió una flor. «Es para ti, mamá», dijo, con la inocencia de quien no sabe que ha dicho algo sagrado. Fernanda la tomó entre sus dedos, temblando ligeramente, la besó en la frente y le susurró: «Gracias, mi niña. Gracias por darme un nombre que nadie más me había dado». A su lado, los lirios seguían danzando al viento. El sol invernal los tocaba con una calidez inesperada. Y allí, entre libros, trenes en miniatura y risas suaves, la mujer que fue entregada como castigo se convirtió, sin corona ni título, en la reina indiscutible del corazón de todos. Porque hay amores que no necesitan testigos, solo raíces profundas y tiempo para florecer. El invierno había regresado a Newport, como cada año, con su cortejo de vientos helados, tejados nevados y chimeneas encendidas desde temprano. Pero esta vez, al cruzar el umbral de la vieja mansión Carroway, el frío no se sentía. Dentro, el calor de una vida compartida, construida con paciencia y amor, había tejido un hogar que resistía no solo al invierno, sino también al paso del tiempo. Habían transcurrido 10 años desde aquella noche en la que la alta sociedad por fin había callado ante la evidencia de un amor verdadero. 10 años desde que Fernanda, la mujer entregada como castigo, se transformó en la dama más respetada de Newport. Y aunque jamás reclamó ese lugar, su sola presencia lo ocupaba con naturalidad. Las visitas la buscaban no solo por cortesía, sino por consejo. Su palabra era escuchada, su voz tenida en cuenta. Nathaniel Carroway, aún erguido aunque más canoso, caminaba con paso lento pero firme. Su bastón era ahora más símbolo que necesidad. Las huellas del accidente seguían en su cuerpo, pero ya no eran cicatrices de vergüenza. Eran marcas de un camino recorrido y superado. Su mirada, antes fría y ensimismada, era ahora la de un hombre que había aprendido a amar sin temor. 10 años después, aún miraba a Fernanda como si fuese la primera vez. O quizá como si cada día fuera la última, y por eso no desperdiciaba ninguno. James y Elisa crecieron. Elisa, ya con 14 años, poseía la misma templanza de su madrastra, a quien con el tiempo había comenzado a llamar madre sin que nadie se lo pidiera. James, de 17, ayudaba a su padre en la gestión de los trenes, pero también en el taller de maquetas que seguían construyendo juntos, pieza a pieza, como si el mundo pudiera arreglarse con madera, engranajes y cariño. Y en el ala sur de la casa, las risas de 2 niñas más pequeñas llenaban los pasillos con alegría nueva. Grace, de 9 años, y Margaret, de 6, eran las hijas de Fernanda y Nathaniel, las que llegaron cuando ya nadie lo esperaba, las que sellaron con inocencia lo que había sido escrito con dolor y esperanza. En el jardín, donde una vez solo crecían lirios marchitos, ahora florecían tulipanes, narcisos y rosales. Fernanda pasaba las mañanas allí, con las manos entre la tierra y el alma en paz. Plantar para ella siempre fue una forma de decir: aquí me quedo. La sociedad también cambió, lentamente como todo lo que vale la pena. Las mujeres dejaron de ser tan solo adornos de salón y comenzaron a ocupar espacios antes vedados. Algunas, como Fernanda, abrieron escuelas, fundaciones, espacios de lectura. Las más jóvenes la miraban con admiración, no por su elegancia, que seguía intacta, sino por su historia, la historia de una mujer que no huyó del castigo, sino que lo transformó en salvación. Y Harriet Wexford pagó el precio de sus elecciones. Su escarnio social no fue inmediato, pero fue implacable.
Aquellos a quienes una vez envenenó con su lengua la dejaron de lado. Terminó sola, aferrada a su apellido como único refugio, sin más compañía que el eco de su orgullo. A veces la veían pasar por el mercado, con el rostro cubierto y la mirada baja. Ya no quedaba rastro de la altivez que una vez exhibió. En el aniversario número 10 de su llegada a la mansión, Fernanda organizó un pequeño té en el jardín. Nada fastuoso, solo familia y algunos amigos cercanos. Sentados alrededor de la mesa, entre risas, recuerdos y anécdotas, Nathaniel la miró en silencio, y luego le tendió la mano. «A veces», dijo con voz grave y pausada, «pienso en la noche en que llegaste aquí. No eras más que una sombra, y mírate ahora, eres la luz que sostiene esta casa». Fernanda lo miró sin contener la emoción. «Y tú ya no vives en la sombra. Eres el faro que guió mi barca cuando todo era niebla». Se tomaron de las manos. Las arrugas en sus dedos eran nuevas, pero el calor seguía intacto. Había amor, había memoria, había gratitud. Y en ese rincón del mundo, donde el dolor alguna vez reinó en silencio, ahora florecía la vida con generosidad. Porque hay historias que no terminan en el altar, ni en el baile. Hay historias que se consagran con el tiempo, con la paciencia, con los inviernos atravesados juntos. Y aquella historia, la suya, quedaría para siempre entre las más hermosas jamás contadas. Una historia donde el amor no fue un relámpago, sino una llama persistente, fiel, invisible, que jamás se apagó. Hay historias que nacen del dolor y florecen en amor. Esta fue una de ellas. La historia de Fernanda nos recuerda que, incluso cuando la vida parece castigarnos con decisiones ajenas, el corazón tiene el poder de redibujar el destino. Porque a veces, lo que comienza como una humillación puede transformarse, con dignidad, coraje y ternura, en el más profundo de los milagros. Nathaniel, marcado por la tragedia y la soledad, halló en Fernanda no solo compañía, sino redención. Y ella, lejos de conformarse con ser un adorno social o una prisionera del deber, eligió amar desde la libertad. Juntos, tejieron un hogar donde antes solo había silencio. Criaron a sus hijos, reconstruyeron su honra y demostraron que el verdadero poder no está en los títulos, sino en la capacidad de sanar con amor. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a compartir en los comentarios qué parte te emocionó más. Y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra lirios en los comentarios. Así sabré que fuiste parte de este viaje hasta el último suspiro, y juntos podremos seguir haciendo crecer esta comunidad de corazones sensibles que aman los grandes romances de época. No olvides que te estoy dejando otras historias similares en las tarjetas del video. Si esta te conmovió, las que vienen también te robarán el aliento. Gracias por estar aquí. Gracias por creer, como nosotros, que el amor verdadero jamás pasa de moda.